Dígale: Señor, camino en tu palabra, porque ella me forma y hoy soy perfeccionado en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estamos aquí porque reconocemos que nosotros solos no podemos. Estamos aquí porque reconocemos que necesitamos que Dios dirija nuestra vida, que Dios dirija a nuestra familia, que Dios dirija la iglesia en donde Él nos ha plantado. Y esta palabra que le voy a compartir tiene que ver con la vida diaria. Esta palabra tiene que ver con todo lo que aprendemos de Dios y con todo lo que recibimos como instrucción de parte de Dios a través de estas reuniones, y cómo podemos aplicarla o cómo podemos traerla a nuestro diario vivir. En la Biblia encontramos todas las soluciones a los asuntos cotidianos. En la Biblia encontramos cómo podemos resolver muchas de las circunstancias difíciles que vivimos en la vida. El problema está, escuche bien, que a veces no leemos la Biblia y solamente estamos expuestos a su palabra cuando venimos a reuniones como esta. Pero usted tiene que leer la Biblia diariamente, constantemente, porque es en la palabra de Dios que usted va a encontrar la solución, la respuesta a sus situaciones difíciles. Muchas han sido las veces que le hemos instruido y que le hemos exhortado a caminar en la palabra. Le hemos exhortado a vivir una vida en santidad, una vida apartada para Dios. Y en los 20 años, 21 años que tenemos pastoreando esta iglesia, muchas personas me han dicho: sí, pastor, yo sé de eso. Yo sé de lo que se trata y de lo que dice la Biblia, pero no sé cómo hacerle para caminar en ella. Decimos: me gusta todo lo que dice la Biblia, me gusta todo lo que aparece en la palabra de Dios, pero ¿cómo le hago para vivir eso que nos enseña en la iglesia? Mucha gente no sabe por dónde empezar. Y sabe, el hombre tiene muchas cualidades. Como personas tenemos muchos talentos, pero cuando se tiene que enfrentar con su carácter y no tiene autocontrol, cometemos muchos errores. ¿Cuántos cometen errores? Yo levanto la mano antes que usted. Yo no sé si usted recordará, fue un caso muy sonado en un mundial, un jugador de fútbol francés, Zidane, Sadigo, algo así tenía que ver su nombre. Este hombre era la esperanza de Francia, y en este hombre estaba puesta toda la confianza de que Francia ganaría y de que este hombre cerraría un ciclo en su vida. Y yo no sé si usted recordará y vio ese partido. Todo el mundo le aplaudía a este campeón del fútbol, pero llegó un momento que bastó un instante de locura para echarlo todo a perder. El no tener autocontrol sobre su carácter, salió derrotado de aquella cancha de fútbol. Agredió a un futbolista del equipo contrario. Todo lo que él había hecho en su vida profesional como futbolista, al final bastó un solo instante de locura para echar a perder toda su carrera. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el hombre no ha podido dominar su carne, no ha podido dominar esa carne que nos impulsa a hacer cosas indebidas, no la ha podido dominar en su propia habilidad. Puede que seamos hombres y mujeres exitosos en la vida, puede que podamos tener carisma, caerle bien a las personas, pero un solo error que cometamos hará que perdamos no solamente el triunfo o el éxito,
sino muchas veces hasta nuestra propia vida. Tal fue el ejemplo de Sansón, usted lo leerá en la Biblia. Sansón, un hombre que fue consagrado a Dios desde su nacimiento, un hombre que fue instruido por sus padres. Al final de sus días, la carne y sus deseos terminaron dominándolo y terminó siendo destruido. Lo mismo pasó con Salomón, usted leerá en la Biblia, un hombre que le pidió a Dios sabiduría. Y la Biblia dice que Dios le dio a este hombre, Salomón, la sabiduría, y llegó a ser el hombre más sabio que jamás haya habido hasta el día de hoy. Fue un hombre que empezó bien su vida, pero al final de sus días él terminó mal, porque no pudo con la carne y la carne terminó dominando su vida. Por eso es que necesitamos depender del Señor todos los días de nuestra vida. A cada instante de nuestra vida tenemos que depender de Él. Y uno de los mayores problemas que tenemos como personas, tanto hombres como mujeres, ¿sabe cuál es? La carne. La carne. La carne es inevitable. La traemos cargando siempre con nosotros. Donde quiera que vayamos, la carne estará allí. Los deseos pecaminosos estarán allí. La carne es algo con la cual Dios trató con ella. En toda la escritura, en el Antiguo Testamento, Dios ha venido tratando con la carne en la vida de sus hijos. Por eso es que Dios tuvo que establecer la ley. Uno de los propósitos de la ley en el Antiguo Testamento era Dios queriendo solucionar este asunto de la carne a través de la ley, a través de mandamientos, de estatutos, de principios, para evitar que el hombre y la mujer cayeran. Por eso Dios estableció rituales, estableció holocaustos, pero nada de eso evitó que el hombre dejara de caer. Constantemente el hombre ha caído en pecado carnal. Solamente fue hasta que Jesucristo vino y acabó con ese pecado de la carne. Y dice que en la cruz fueron clavados todos esos deseos, todas esas ansiedades. Y hace un momento que celebrábamos esta Santa Comunión, debe de llevarnos a reflexionar que a través del sacrificio de Jesús, la carne ya fue vencida. La Biblia nos habla de un pueblo llamado Amalek, y hablamos un poco de esto el miércoles pasado, pero hoy vamos a tratarlo un poco más a fondo. Amalek era un enemigo acérrimo del pueblo de Israel. No había momento tras momento en la Biblia, en las historias bíblicas, que Amalek no saliera a relucir. Y cada vez que Amalek hacía presencia, era para venir y hacerle guerra, era para venir y oponerse al pueblo de Israel. Amalek viene de la descendencia de Esaú, hermano de Jacob. Usted recordará, si ha leído la Biblia, que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No es otra cosa que un deseo carnal, querer comer, querer satisfacer el hambre con algo, lo que sea, no importar que yo pierda la bendición. Fue lo que hizo Esaú. Menospreció la bendición por un plato de lentejas. Dejó el banquete que Dios tenía preparado para él por servirse él su propio banquete. Lo que vimos el miércoles con la reina Basti. ¿Se acuerda? Ella tenía su banquete dentro del reino cuando el rey le manda llamar, porque tenía un banquete preparado también para ella. Esaú se convierte en una imagen de carne en el hombre o en la mujer.
¿Qué no hace la gente por un momento de placer? ¿Qué no hace la gente por un momento de satisfacción, por un momento de deseo o por una simple emoción? La carne siempre nos está jalando. Vamos a ver en la palabra el inicio de Amalek y lo que Amalek representa para nosotros en nuestra vida espiritual hoy en día. Génesis capítulo 25, versículo 28. ¿Ya está allí? Dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y viéndolo y volviendo Esaú del campo cansado, dice el verso 30, dijo Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Dios dijo a Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve ser el hijo primogénito? Y dijo el verso 33, y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y le dio del guisado de las lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así, dice, menospreció Esaú la primogenitura. Ahí empieza la carne a tomar lugar. Ahí empieza a surgir lo que más adelante sería Amalek, la carne. Dice en el libro de Génesis capítulo 32, más adelante, Génesis capítulo 36, perdón, versículo 12. ¿Ya está ahí? Dice: y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Ahí viene a relucir y a salir la raíz de Amalek. Y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Y ella le dio a luz un hijo, al cual puso por nombre como Amalek. Y estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y empieza ahí a hablar de todos ellos. Así que Amalek representa la carne. Amalek representa el deseo pecaminoso. Amalek representa la rebelión, la desobediencia. Representa el pecado. Y sabe, la carne no tiene misericordia cuando viene y se apodera de nosotros. La carne no tiene misericordia, nunca se va a saciar, siempre va a querer más y más. Para la carne nunca será suficiente, nunca tendrá misericordia de nosotros. Así que dígale al que está a su lado: cuidado con la carne. Cuidado con la carne. Hoy vamos a tratar a través de esta enseñanza este domingo, en esta tarde, mañana, vamos a tratar con estos asuntos de la carne. ¿Por qué un hijo de Dios no puede vivir una vida plena, una vida de abundancia, una vida de plenitud? ¿Por qué el hijo de Dios y la hija de Dios no pueden caminar en la perfecta voluntad de Dios? Porque la carne siempre estará allí para hacernos la vida imposible. Entonces, siguiendo la historia de este espíritu de Amalek, dice la Biblia que Amalek salió al encuentro de Israel cuando éste dejaba la esclavitud. Ahora, note bien esto, cómo nos habla a nosotros en estos días o en nuestra vida espiritual. Vamos a leer, y quiero que usted lo lleve a su vida el día de hoy, cómo este pueblo de Amalek les hizo la guerra a los hijos de Dios cuando estaban dejando la esclavitud de Egipto e iban camino a la tierra prometida para ser bendecidos por Dios. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim,
Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía, ganaba la batalla. Pero cuando él bajaba sus manos por el cansancio, entonces Amalec prevalecía. Versículo 12: y las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y entonces Moisés se sentó, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que el sol se ocultó. Y Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Y Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué: reharé del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó el nombre de aquel lugar Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. O sea, había una guerra constante, una guerra continua. Y Dios dio una instrucción: termina con Amalec, acaba con Amalec. Así que si usted capta esta imagen de lo que hemos leído, Israel iba por el desierto, dejando su esclavitud, camino a una tierra de bendición, y Amalec sale al encuentro. ¿Qué nos enseña la Escritura el día de hoy acerca de eso? Que cada vez que Dios te quiere llevar a ti y a mí a una posición mayor de gloria, Amalec siempre va a salir. Que cada vez que Dios te llama para que tú recibas lo que Él te ha prometido, para que la gloria de Dios venga sobre tu vida en un lugar de posición, en un lugar de autoridad, en un lugar de bendición donde Dios tiene preparado para ti, entiéndelo, Amalec saldrá a detenerte. ¿Sí está entendiendo esta historia? Amalec es un aprovechado. Él te quiere destruir. Él quiere detener la promesa para que no llegues a tu tierra prometida. Él quiere destruir tu herencia. Él va a tratar de alejarte de Dios a como dé lugar para que no le sirvas. Amalec va a poner sentimientos en ti. Si eres alguien que está involucrado en la alabanza, si eres alguien que está involucrado en cualquier ministerio, maestros, lo que sea que fuere, Amalec siempre se te va a anteponer para que no cumplas con tu llamado. Y lo va a hacer a través de resentimiento, de amargura. A mí no me toman en cuenta, a mí no me reconocen. Ahora me tocaba a mí, ¿por qué siempre pusieron a aquel a predicar? ¿Por qué no estoy yo sirviendo? Siempre va a estar ahí Amalec, la carne. Amalec estaba reclamando una herencia que su padre Esaú había rechazado cuando vendió la primogenitura con su hermano Jacob. Amalec estaba reclamando la bendición que era para Esaú, pero que él decidió venderla porque la menospreció. Y ya Dios había dado bendición para la vida de Jacob. Ahora, Esaú representa la carne, o el nacimiento de la carne o de Amalec. Jacob representa el espíritu. Esaú representa una vida en la carne, mientras que Jacob representa una vida en el espíritu. Y si vamos a la escritura en el Nuevo Testamento, usted se dará cuenta que siempre ha habido pleito entre la carne y el espíritu. Jesús lo dijo en Juan capítulo 3 versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
El mismo Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante, dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Siempre habrá una lucha y la carne se va a oponer entre sí para que no hagas lo que Dios dice que tenemos que hacer. Entonces la carne siempre va a estar peleando. Siempre va a haber una lucha entre lo carnal y lo espiritual. Por eso tú y yo, el llamado de Dios es matar la carne, es rendirla a los pies de Jesús. Someter la carne para que ésta no se enseñoree de nosotros. En el Antiguo Testamento, en los tiempos en que el pueblo de Israel salía de Egipto, Amalek estaba al acecho. Estaba esperando el momento de tomar venganza por la bendición que le habían, según ellos, robado a su padre Esaú. Y ellos estaban al acecho esperando vengarse. Amalek siempre va a querer pelear contra el hombre espiritual, con aquel hombre y con aquella mujer que ha decidido nacer de nuevo, con aquel hombre y aquella mujer que ha entregado su vida a Cristo. Amalek va a venir para hacer la guerra imposible. Él quiere robar tu herencia. Él quiere robar mi herencia. Dígaselo al que está a su lado: no dejes que te roben la herencia. Amalek, que representa la carne, es parte de ti. Es parte de ti, porque a veces tratamos de ver enemigos en nuestro entorno y tratamos de señalar a nuestros enemigos. Es que por culpa de él, por culpa de ella, es que yo no puedo. Es que si a mí me hubieran dado más que a mi hermano, yo hubiera podido. Es que si yo hubiera tenido esta oportunidad, otra cosa hubiera sido. Y siempre estamos señalando, buscando culpables. Pero hoy vengo a descubrir el culpable en tu vida. Y el culpable en tu vida y en mi vida es la carne. Y esa la traemos con nosotros. No podemos andar sin la carne. ¿Sabe cuándo será el día que andemos sin la carne? Hasta que hayamos muerto y que venga el tiempo de la resurrección. Entonces ese día dice que seremos transformados de gloria en gloria. Ese día habrá, dice la escritura, cuerpos glorificados. Ya no en la carne, sino cuerpos glorificados. Entonces la carne siempre va a estar en nosotros. Donde quiera que vayamos la vamos a llevar, pero tenemos que llevarla bien muerta. Que ella no domine ni gobierne sobre nosotros. Hay mucha gente que pierde la batalla y que pierde la lucha. Gente dentro de la iglesia, gente dentro del cuerpo de Cristo, porque quieren vencer a Amalek en sus propias fuerzas y se dan cuenta con el tiempo que no pueden. Pero hoy nosotros nos ponemos de acuerdo con el Espíritu de Dios para poder vencer la carne y para tener la victoria todos los días de nuestra vida. Para quienes la pornografía es un problema, la carne, la falta de perdón es un problema. Tiene que ver con la carne, los deseos carnales, los sentimientos, el coraje, la mentira, cosas que tienen que ver con la carne. Y queremos vencer todo ello en nuestras propias fuerzas. Y nos damos cuenta con el tiempo que no podemos. Que no podemos. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo estamos con Cristo? Crucificados. Quizás no físicamente, pero espiritualmente en la carne con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y dice: y lo que ahora vivo en la carne,
Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesitamos crucificar la carne, porque si no, amada iglesia, todo intento que hagamos por vivir una vida plena, si lo logramos, será momentánea, será por un corto lapso de tiempo. Números capítulo 23, versículos 19 y 20 dice: de Jacob saldrá el dominador. Recuerde que Jacob representa el espíritu, la vida espiritual. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Esto nos lleva a entender en el Nuevo Testamento que Jesús destruyó el poder para que la carne ya no dominara en nosotros. De Jacob saldrá aquel que va a dominar, aquel que va a vencer, aquel que va a destruir. Y se refería de una manera literal a Jesús, que Él vendría y tendría el poder suficiente para destruir la carne, para que la carne no se levantara y dominara. Es el Espíritu Santo de Dios que activa el poder en nosotros para mantenernos firmes y para mantener a esa carne muerta y que no resucite más. Esa niña debería estar en su clase. Yo no sé qué hace la niña aquí en la iglesia. Debería estar en su clase, tomando clase, o en el cunero, o los papás que hagan cuidado de ella y la controlen. Amalec a los ojos de Jesús ya está muerto. Y eso tenemos que entenderlo. Cuando confesamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, morimos a la carne. Morimos a la carne cuando le confesamos a Él. El pecado ya no está en mí, porque mi vida fue limpiada, fue rescatada, fue sanada. Por eso es que yo debo de permanecer en Jesús y sus palabras deben de permanecer en mí. Esa es la manera en que yo venceré la carne. Ahora, ¿cómo es que Amalec resucita si yo ya fui crucificado con Cristo? Si yo ya fui crucificado con Él y ya no vivo yo, mas ahora vive Él en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿cómo es que Amalec vuelve a resucitar? Porque si usted no se da cuenta, en nuestra vida Amalec tal pareciera que resucita todos los días. Todos los días Amalec resucita. ¿Por qué? Porque volvemos a las prácticas antiguas. Porque volvemos a hacer lo que un día decidimos dejar de hacer. Y sabe, cada vez que Amalec resucita, siempre viene con más fuerza. Viene y arremete con todo, con tal de acabarnos y con tal de destruirnos. Yo no sé usted, pero yo no voy a permitir que Amalec me robe la bendición, me robe las promesas que Dios ya dispuso para mí. ¿Sabe cuál es el error que muchos cristianos cometemos? Y digo muchos por no quererme referir a todos, pero casi la gran mayoría. Es que nos sentimos fuertes, sentimos que podemos. En el libro de Jueces, quiero que lo lea, capítulo 1, verso 28. Este es un error que se viene cometiendo desde hace mucho y que se sigue cometiendo hasta el día de hoy en nuestra vida. Jueces capítulo 1, versículo 28 dice: pero cuando Israel se sintió como fuerte, pero cuando Israel se sintió fuerte, en vez de destruir al cananeo,
como era la instrucción de Dios. Dice, hizo al cananeo tributario, lo mantuvo cerca al enemigo. Entienda este concepto. Dios había mandado destruir al cananeo, había mandado destruir a Amalek, había mandado destruir a todos, no deje nada. Pero cuando Israel se sintió fuerte, en vez de destruir al enemigo, lo mantuvo cerca para que le pagara impuestos. Hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó de su territorio. Este es el error número uno que cometemos muchos cristianos, servidores, líderes. Nos sentimos fuertes. Pensamos que ya nada podrá interponerse. Yo he escuchado mucha gente que me dice, pastor, tranquilo, no se preocupe por mí. Yo estoy bien. Yo dejé de tomar. Ya dejé de fumar. Ya tengo todo controlado. No se preocupe por mí. ¿Sabe? Eso es soberbia. Es altivez. Pensar que ya somos fuertes. Pensar que ya podemos controlar situaciones a nuestro alrededor. Y cuando somos así, dejamos de depender de Dios. Simplemente porque nos creemos fuertes. Pero sabe, al final, el que dice que ya no toma, el que dice que ya no se droga, el que dice que ya no hace tranzas, el que dice que ya dejó de andar de mujeriego, termina siendo alcohólico, termina siendo drogadicto, termina siendo un mujeriego, un tranza, simplemente porque se sintió fuerte y se olvidó que la fuerza viene de Dios y no de uno mismo. Jueces capítulo 3 versículos 12 y 13 dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Jueces capítulo 3 verso 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante sus ojos. Este juntó consigo, fíjese otra vez, Amalek. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vinieron e hirieron a Israel y tomaron la ciudad de las palmeras. Y ahí se desató otra campaña de guerra, de lucha. Todo porque no destruyeron a Amalek. Dios le había dicho a Moisés, lo leíamos en Éxodo capítulo 17 verso 14, escribe esto en una memoria, en un libro, porque yo rehaeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Si algo nos quiere enseñar Dios en esta mañana, es que siempre habrá guerra contra la carne. Siempre habrá guerra. Y Dios se había dado una orden, una instrucción: destruye a Amalek. Y cuando desobedecemos esa orden de Dios y no queremos destruir la carne en nosotros, o más bien ya la crucificamos, pero la estamos resucitando día tras día, ¿sabe qué? En esa desobediencia es cuando vamos a empezar a perder terreno delante del enemigo. Dios se lo dijo a Saúl. Lea conmigo Primera de Samuel capítulo 15 versículos del 1 al 3. Primera de Samuel capítulo 15 versículos del 1 al 3 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho, versículo 12, el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek e Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Lo leíamos hace un momento en Génesis, en Éxodo. Ve pues, le dice el profeta a Saúl, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos,
todo, dice el Señor, todo lo que venga de la carne, todo lo que venga de Amalek, destrúyelo. Y Dios nos dice hoy, todo lo que haya carne en tu vida, destrúyelo. Destrúyelo. No podemos jugar con la carne, no podemos jugar con el mundo, no podemos jugar con el pecado. La gente me dice constantemente: pastor, yo quiero dejar el mundo, pero me es muy difícil. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. La carne y el mundo no se juega con ellos. Dígale a su vecino: no juegues con la carne. No juegues con el mundo. No juegues con Amalek. Amalek. No le dejemos a nuestros hijos asuntos sin resolver. Lo que tenemos que acabar tú y yo con ello hoy, acabemos con él. Porque si no, se pasa a las siguientes generaciones. Saúl no obedeció la orden de Dios. Y por eso es que en las siguientes generaciones se levantó Amalek, por no haberlo destruido. Si quiere usted vivir en el espíritu, tiene que hacer morir la carne. Vivir una vida en el espíritu no es sentir cosquillitas, no es sentir que la piel se nos enchina como de gallina. Eso no es una vida en el espíritu. Vivir una vida en el espíritu no es llorar. Vivir una vida en el espíritu es vivir una vida diferente al mundo. Una vida donde los frutos del espíritu se habrán de manifestar. Eso es vivir en el espíritu. Primera de Samuel capítulo 15 verso 9 dice, léalo conmigo. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 9. Dios le dio la instrucción de matar a Amalek y a todo lo que era de Amalek. Pero Saúl dice en el capítulo 15 de Primera de Samuel verso 9, y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron a Agag. Agag era el rey de ese pueblo, de los amalecitas. Y Agag, dice, le perdonaron. Y perdonaron a lo mejor de las ovejas y a lo mejor del ganado mayor, a lo mejor de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Mas sí, aquello que no servía, aquello que era despreciable, lo destruyeron. No siguieron la instrucción de Dios. La gente una y otra vez me ha dicho: pastor, yo no tomo, yo no fumo, pero tiene otra mujer ahí escondida y le es infiel a su esposa. Tiene a Amalek vivo en su casa. Destruyes lo que se ve. Ya no tomas, no tienes la botella enfrente. Ya no fumas delante de tu gente, delante de tus hijos, de los servidores, de los líderes. Destruyes, dejas lo que se ve, pero lo que está oculto lo mantienes vivo. Si yo no destruyo al enemigo, el enemigo va a acabar destruyéndome a mí. Quizás ustedes de los que dicen: pastor, yo no tomo, yo ya no fumo, yo ya no tengo otra mujer, yo le soy fiel a mi esposa, pero sigues haciendo tranzas en tu negocio. Sigues siendo una persona mentirosa que no cumple lo que prometes. Una persona que sigue endeudándose y que no paga lo que debe. Tienes a Amalek, según tú controlado, según tú lo tienes bajo control, pero tarde o temprano ese Amalek se va a levantar y va a terminar destruyendo tu vida. ¿Sabe cómo murió Saúl? ¿Tiene usted una remota idea de cómo murió Saúl? Primera de Samuel capítulo 6 versículo 10. Los que se acuerdan de cómo murió Saúl dicen: no, se suicidó, se enterró una espada porque él ya estaba perdiendo la batalla, y para que no lo llevaran vivo, prisionero, se suicidó. Los que son más espirituales van a decir: bueno, él no se suicidó, le pidió a otro que le quitara la vida.
Pero mire quién le quitó la vida a Saúl. Dice que se había acabado la guerra, ya habían matado a Saúl y vino un joven corriendo delante de David para darle la buena noticia que el enemigo de David, el rey Saúl, ya había muerto. Y mire la historia, cómo la narra la escritura. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice: el joven que le daba las nuevas o las buenas nuevas, en este caso a David, respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras de él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y él me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí. ¿Qué le respondió este hombre? ¿Soy qué? Soy amalecita. ¿A quién tenía que haber destruido Saúl? A los de Amalec. Y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Tomé la corona que tenía el rey en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y te las he traído a ti, oh mi señor David. Y si usted termina leyendo, David terminó matando a ese amalecita, porque sabía que era un enemigo del pueblo de Israel. El amalecita le estaba diciendo a Saúl: yo soy aquella parte de tu carne que dejaste viva. Yo soy aquella parte de tu carne que cuando te sentiste fuerte, creíste que tú solamente ibas a poder y me dejaste allí. La mentira, el engaño, la tranza, la infidelidad, la inmoralidad, me dejaste allí. Los celos, el resentimiento, la amargura, el rencor, la rabia, el coraje, me dejaste ahí. Pensaste que me tenías controlado, Saúl. Te sentiste fuerte, pero ahora aquí estoy una vez más para hacerte frente, pero esta vez para acabar contigo. ¿Alguien le habla esta palabra en esta tarde? Yo soy tu falta de perdón. Te está gritando Amalek en tus oídos en esta mañana. Yo soy tu pornografía oculta. Yo soy tu secreto oculto. Yo soy aquello que escondes, que no has podido destruir. ¿Se da cuenta? ¿Quién mató a Saúl? La carne misma que Dios pidió que mataran años atrás. Que Dios le pidió al mismo Saúl: acaba con todo Amalek, no dejes nada. Eso mismo que él dejó fue lo mismo que terminó destruyéndolo. Yo no sé si esto le pone a temblar a usted. A mí sí. Me hace tambalear en mi vida, porque hay cosas que yo sé que aún ahí están, que necesitan ser destruidas. Así que yo quiero concluir en esta tarde ya. Morir a la carne es someterse a Dios. Dígaselo al que está a su lado. Morir a la carne es someterse a Dios. Es depender de Dios todos los días de su vida. La carne no dejará de estar allí. La llevaremos donde quiera que vayamos, pero sométala. Sométala para que ésta no se enseñoree de nosotros. Cuando Dios le dio la orden a Saúl de acabar con Agag, Saúl no obedeció. Y esa desobediencia le llevó a la muerte.
Y como le decía el miércoles pasado, un dato interesante: Saúl era descendiente de la tribu de Benjamín. Y Dios le dio la instrucción a Saúl de matar, de destruir a Amalek. Él no lo hizo. En la generación de Saúl no lo hizo. Dejó el enemigo para las siguientes generaciones. Y pasaron generaciones e hicieron guerra contra Amalek, hasta que Dios levantó a una descendiente de Benjamín, a una mujer llamada Esther, que Dios por su gracia y misericordia la hizo reina. Esther era también de la tribu de Benjamín, descendiente junto con su tío Mardoqueo de la tribu de Benjamín. Y Dios tuvo que levantar otra generación de la tribu de Benjamín, a una mujer llamada Esther, para que se levantara y para que ella destruyera a Amalek en la forma de Amán en los tiempos de Esther. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3 verso 5: haced morir pues lo terrenal en nosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hay pecados generacionales, hay maldiciones generacionales que si nosotros como papás no destruimos, no derrotamos, se van a pasar a las siguientes generaciones de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Así que, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Será un mensaje más, de un domingo más, de una reunión más? ¿O esta palabra en verdad viene y nos confronta como hijos de Dios, como hijas de Dios? ¿Qué vamos a hacer con la carne? ¿Qué vamos a hacer con el pecado oculto? ¿Qué vamos a hacer con aquello que todavía pareciera que lo tenemos bajo control? Pero un día, como le sucedió a Saúl, lo que él no destruyó, terminó destruyéndolo a él. Póngase de pie en esta tarde. Y yo quisiera que ahí donde está puesto de pie, levantara sus manos en alto. Levante sus manos en alto. Levántela lo más alto que pueda levantarlas. Y con las manos en alto dígale: Señor, hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a tu palabra. Hoy me rindo, Señor, a tu voluntad. Hoy, Señor, quiero ser obediente a la instrucción que tú nos das. Hoy, Señor, me levanto con la victoria que Jesús ya me ha dado. Y hoy vengo, Señor, a destruir a Amalek de mi vida. Hoy vengo y echo fuera, Señor, todo lo que es de la carne, todo lo que es terrenal, todo aquello, Señor, que no glorifica tu nombre en mi vida. Y yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Todos los deseos ocultos, todo aquel pecado secreto, hoy te pido perdón y hoy lo saco a la luz en el nombre de Jesús. Y hoy declaro, Señor, que a través del sacrificio de Jesús en la cruz es que yo soy libre de todo lo que Amalek quiere hacer en mi vida para destruirme. Él quiere destruir mi vida, quiere destruir mi casa, quiere destruir mi familia, quiere destruir mis generaciones. Pero hoy me levanto y le hago frente a Amalek. Y lo que no se pudo hacer en la ley, a través de rituales, de sacrificios, de holocaustos, hoy me levanto en el poder de la resurrección de Jesucristo
de entre los muertos. Y declaro que a través de ese sacrificio de Jesús en la cruz, a través de su muerte y de su resurrección, es que Amalek ha sido ya vencido, derrotado en mi vida y en mis generaciones. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente echarlo fuera de mi vida y declararme libre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, así lo creemos. Así lo creemos. Y así lo confesamos en esta hora, Padre. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos, Señor. Bendigo cada familia, cada hogar aquí representado, Señor. Oramos, Padre, para que tu bendición sea sobre ellos. Para que todo aquello que tú has hablado, todas aquellas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, Señor, se manifiesten en su vida. En el nombre de Jesús. Que lo que tú tienes para ellos, el enemigo no lo arrebate ni lo quite. Que la bendición que tú has dado a ellos, Señor, a través de Jesucristo, se manifieste en sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.